Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy nos sumergimos de lleno en el complejo universo de la distonía. Vamos a hacer un viaje desde su arquitectura genética más fundamental hasta las nuevas fronteras en neuromodulación y terapia molecular. El objetivo, muy claro, traducir toda esta ciencia de vanguardia en estrategias clínicas precisas y efectivas. Y para que este viaje tenga sentido, hemos diseñado una hoja de ruta muy clara. Vamos a empezar por el principio, con el fenotipo clínico. De ahí nos meteremos de lleno en el genotipo. Con todo ese conocimiento, vamos a poder afinar el diagnóstico diferencial, explorar el arsenal terapéutico que tenemos y, al final, que es lo más importante, vamos a destilar toda esta complejidad en conclusiones prácticas para la consulta. Muy bien, pues arranquemos con el pilar fundamental de todo, la clínica. Aquí es donde vamos a sentar las bases para entender la distonía no como una sola enfermedad, sino como lo que realmente es, un espectro de disfunciones en la red motora con una heterogeneidad clínica que la verdad es formidable. A ver, ¿qué está pasando realmente a nivel fisiopatológico? En esencia, la distonía es un trastorno de la red motora del cerebro. Lo que vemos en la clínica, su manifestación, es una pérdida de la inhibición motora. Esto provoca que músculos agonistas y antagonistas se contraigan al mismo tiempo. Y claro, el resultado son esas posturas anómalas, esos movimientos de torsión que definen el cuadro. El sello de la casa es esa degradación del control motor voluntario, que además suele empeorar con la acción. Aquí tenemos un excelente mapa visual de las distonías focales, y es que cada una tiene su propio circuito neuronal implicado. Fíjense, desde el cierre involuntario de los párpados en el blefaroespasmo, que muchas veces viene con fotofobia, hasta la tortícolis tan compleja de la distonía cervical, o la distonía oromandibular, que puede afectar la masticación y el habla. Y no nos olvidemos de la disfonía espasmódica, que es todo un reto diagnóstico. Finalmente, la distonía de la mano, el ejemplo clásico de una distonía de tarea específica. Cada una de estas presentaciones, por supuesto, nos exige una estrategia terapéutica hecha a la medida. Perfecto. Ahora vamos a meternos al código fuente de la enfermedad, la genética. Y este es el campo que de verdad está cambiando las reglas del juego. Estamos pasando de un diagnóstico basado en lo que vemos a una entidad con bases moleculares súper precisas. Esto nos abre la puerta a la medicina de precisión. Y nuestra exploración genética tiene que empezar con un verdadero hito, un protagonista, el gen TOR1A. Su descubrimiento, sin exagerar, redefinió por completo el campo. ¿Y qué hace este gen? Bueno, su producto, la torsina A, es una chaperona molecular. Imaginen que es como un supervisor de calidad para el tráfico de proteínas y la integridad de la envoltura nuclear. Cuando falla, la célula se estresa, específicamente el retículo endoplásmico. La mutación clásica, esa famosa de lesión GAG, es prácticamente patognomónica de la distonía DIT1. Típicamente la vemos como una distonía que empieza en una extremidad durante la infancia y que, desafortunadamente, tiene un riesgo importante de generalizarse. Pero claro, la historia no acaba en teoría. El panorama genético es mucho más amplio. Tenemos genes como THAP1 y KMT2B, que son reguladores clave del neurodesarrollo. Sus mutaciones nos dan fenotipos severos y de inicio temprano. Y en contraste tenemos a GNAL. Este gen está metido en la señalización de dopamina y nos muestra cómo un problema en la neurotransmisión clásica puede llevar a formas de distonía que aparecen mucho más tarde en la vida, afectando principalmente la zona cráneo-cervical. Y la disfunción se extiende a otras vías celulares críticas. Por ejemplo, ANO3 y TSPOAP1 nos apuntan a un problema con el manejo del calcio, una posible excitotoxicidad. Por otro lado, BPS16 nos habla de un fallo en la autofagia, que es el sistema de limpieza y control de calidad de la neurona. Lo increíble es ver cómo todo converge: regulación de genes, neurotransmisión, balance de iones, limpieza celular. Todo esto nos demuestra que la distonía es una patología de red, tanto a nivel macro como molecular. Bien, con este mapa genético en mente, volvemos a la clínica, a la cabecera del paciente. Y la pregunta del millón es: ¿cómo integramos toda esta complejidad molecular en un algoritmo diagnóstico que de verdad nos dé precisión y nos guíe en la terapia? Y aquí nos topamos con uno de los diagnósticos diferenciales más retadores en los trastornos del movimiento. Ser capaces de distinguir una distonía funcional de una de base orgánica es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque las implicaciones para el pronóstico y el tratamiento son radicalmente distintas. Este esquema es oro puro, es una guía de banderas rojas. A la izquierda, en la distonía funcional, fíjense en los detalles. Inicio abrupto, patrones incongruentes, inconsistencia, distractibilidad. Son señales de que el problema está en el software, no en el hardware. En cambio, a la derecha, la distonía orgánica es más predecible, más consistente.
porque ahí sí hay un circuito neuronal específico que está fallando. Evaluar estas características es la piedra angular del diagnóstico. Con tanta variedad de causas y presentaciones, ir a ciegas simplemente no es una opción. Estamos obligados a tener un enfoque estructurado. Necesitamos un algoritmo robusto que nos guíe paso a paso desde la semiología hasta el diagnóstico final. Y aquí lo tenemos. Este algoritmo nos ofrece precisamente esa hoja de ruta validada. La lógica es muy potente. Se basa en una clasificación de 2 ejes. El eje Y es la clínica pura, edad de inicio, distribución, temporalidad. El eje 2 es la etiología. ¿Cuál es la causa subyacente? ¿Genética, adquirida, idiopática? Este enfoque dual es absolutamente esencial para estratificar a los pacientes y para usar de forma inteligente y coste efectivo los estudios genéticos y de neuroimagen. Perfecto. Una vez que tenemos el diagnóstico, el siguiente paso es la intervención. Así que vamos a explorar el arsenal terapéutico que tenemos hoy en día, desde la quimiodenervación súper precisa con toxina botulínica hasta la neuromodulación con estimulación cerebral profunda. La neurotoxina botulínica, o BONT, es nuestra primera línea de tratamiento para la distonía focal, y su poder radica en su increíble especificidad molecular. Como vemos en el esquema, la toxina entra en la terminal nerviosa y corta de forma selectiva las proteínas del complejo SNAR. El resultado, se impide que las vesículas de acetilcolina se liberen. Es, en efecto, una quimiodenervación, pero reversible y muy localizada. Así tratamos el músculo hiperactivo justo donde está el problema, sin efectos sistémicos. Ahora es importante saber que no todas las bonds son iguales. Tenemos varias formulaciones. Onabotulinum toxina A, abobotulinum toxina A, incobotulinum toxina A, difieren en sus proteínas y, ojo, sus unidades no son intercambiables. Pero lo más relevante, como resumen estas guías, es que todas han demostrado eficacia de nivel A en blefaroespasmo y distonía cervical. Esto nos da la flexibilidad de elegir la mejor para cada paciente según nuestra experiencia y la disponibilidad. Esta tabla es un gran resumen de la evidencia. Queda claro que la BONT se lleva el primer puesto en beneficio para estas distonías focales. La estimulación cerebral profunda, o DBS, emerge como una opción potentísima, sobre todo para casos refractarios de distonía cervical y de mano. Pero fíjense qué interesante la variabilidad con los fármacos orales. Mientras el triexefenidilo funciona en la distonía cervical, no sirve de nada en el blefarospasmo. Esto nos recalca una y otra vez la necesidad de una terapia totalmente individualizada. Entonces, ¿qué hacemos cuando la BONT no es suficiente o en casos de distonía generalizada? Aquí es donde entra la neuromodulación. Con la estimulación cerebral profunda podemos intervenir directamente en el nodo central de esa red motora que está fallando. Implantamos electrodos en el globo pálido interno, que es el blanco más común, o en el núcleo subtalámico. Y no buscamos destruir nada, sino imponer un patrón de descarga de alta frecuencia que básicamente resetea la actividad patológica y restaura la función del circuito. Muy bien, hemos cubierto muchísimo terreno. Así que, para terminar, vamos a destilar toda esta información en los mensajes clave. Esos take-home messages que de verdad pueden impactar nuestra práctica clínica desde mañana mismo. Estos son los 5 pilares que debemos recordar. Primero, la distonía es una patología de red cerebral y su base genética es cada vez más clara. Segundo, un fenotipado preciso es crucial y debemos apoyarnos en algoritmos. Tercero, la estrategia terapéutica es escalonada. BONT para lo focal y DBS como una opción eficaz para casos refractarios o generalizados. Cuarto, la genética ya no solo diagnostica, ahora nos muestra las vías que fallan que serán los blancos de las terapias del futuro. Y quinto, y quizá el más importante, esto es un trabajo en equipo. El manejo de estos pacientes siempre va a requerir un enfoque multidisciplinario. Por supuesto, todo este análisis se fundamenta en una revisión exhaustiva de la evidencia científica. En pantalla, tienen la referencia principal de este trabajo, para quien desee profundizar todavía más en el tema. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.